Lo que a mí me interesa, dentro de el espacio de la práctica o nuestro desempeño, si bien no podemos encasillarnos en una concepción o en una teoría, o bien decimos que somos o adherimos en cuanto a nuestras prácticas aulas a una concepción de enseñanza-aprendizaje, está de moda decir somos constructivistas, que es tan amplio el ser constructivista que hay 50 teorías y distintos autores. Fíjense, hay o está enrolado dentro del constructivismo tanto Vygotsky como Piaget. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto al planteo, que las dos son válidas y las dos son interesantes. ¿Cuál es la diferencia que hace que Vygotsky se diferencie de, valga la redundancia, es la postura que toma. Piaget estudia desde un lugar, por eso es importante saber hasta la nacionalidad y lo ideológico de cada pensador, a diferencia de Vygotsky, que lo plantea desde otro lado. Vygotsky considera que el entorno, que el contexto influye demasiado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este espacio de la práctica trabajamos Sanjurjo. Sanjurjo toma la postura de Aebli y Aebli se basa para hablar de las formas básicas de enseñar, se basa en una postura piagetiana. Y yo no sé si leyeron lo que dice Sanjurjo. ¿Se acuerdan algo de las formas básicas de enseñar? De la narración, la descripción, la observación. Exactamente. Ahora, cita o le da peso al entorno, al contexto. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Y la idea de la clase de hoy, más allá de que vamos a tomar parte de Piaget a través de Aebli, a través de Sanjurjo, vamos también a pararnos un poco en la concepción vygotskiana. ¿Cuál es lo interesante de la concepción vygotskiana? Es que plantea que el docente, en el momento de plantear la clase, debe pararse o debe arribar o debe estar en la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Mariela, vos que seguro que lo trabajaste esto en las psicologías, en las pedagogías, en las didácticas.
¿cuál es traducido al castellano básico? ¿Qué queremos decir? Que ese docente tiene que estar un pasito más adelante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, dicho todo esto, y van a encontrar 50 teorías y ustedes en esos métodos van a tomar o van a hacer un híbrido, como hacemos todos, pero me interesa trabajar, o por lo menos hacer el planteo de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Es una teoría de un psicólogo rumano que mama toda esa teoría vygotsquiana y lo plantea para precisamente modificar la estructura cognitiva de chicos o personas o educandos o como quieren llamarle, con dificultades. Que concretamente hay varios programas que en la Argentina se hizo un congreso de mediación pedagógica basada en esta teoría en el año 2000 y después no sé si hubo otro. Concretamente es la línea política, ideológica, educativa que tienen los colegios lasallanos. Es interesante en cuanto a planteo. Pero lo fundamental que plantea esta teoría, primero que está vacío de contenido. Con eso, ¿qué queremos decir? Que es tanto aplicable para lengua, para matemática, y después van a ver por qué. Para historia, para geografía, para sociales, para lo que quieran llamarle. Es un marco que le tenemos que agregar el conocimiento didáctico del contenido. ¿Qué nos indica esta metodología, esta teoría, para volcarlo a la práctica? Es de transmitir valores, actitudes, conocimientos, es decir, todo ese bagaje cultural. Todo el conocimiento social sería. Lo que sea, todo conocimiento. Porque lo vamos a aplicar, se puede aplicar tanto a matemática como a geografía, como a historia, como a lengua, como lo que quieran llamarle. Es una teoría marco. Pero hace hincapié en el enseñar a aprender a través de una serie de técnicas. De técnicas donde el docente es mediador. Después vamos a ver por qué. Y apuntar hacia la creación de un sujeto, de un alumno crítico. ¿Cómo se lleva a la práctica? A través de implementar en el aula ese aprendizaje mediado. El docente se convierte en un mediador entre el alumno El alumno y el aprendizaje. y el contenido. Contenido. Media en ese aprendizaje. Para poder mediar
en ese proceso de aprendizaje tiene que tener claro el conocimiento didáctico del contenido. ¿De qué se compone ese conocimiento didáctico del contenido? Hablamos de un conocimiento sustantivo y un conocimiento sintáctico. ¿Qué es cada cosa? El qué y el cómo. ¿Y el cómo qué sería? ¿Cómo se construye ese conocimiento? Pero ese, ¿dentro No, de ¿cómo qué? puede- Dentro cómo- de, No. a ver, el cómo se construye. ¿Cómo está voy bien. a...? cómo bajar el contenido al alumno? A ver, ¿qué sería el conocimiento sustantivo del contenido? Yo, docente de geografía, ¿qué tengo que saber del contenido? O de un tema para que se convierta en contenido. Cuando ¿Por qué estábamos hablando acerca de la hominización, por ejemplo. Los conceptos, no. la hominización es un tema? Tema. ¿Qué Tenés que tenemos usar los recursos para Sí, poderlo convertir en un contenido. eso puede ser. Hay una serie de factores. Pero el elemento fundamental que, pasado de nuevo al castellano básico, no podemos A enseñar convertir ese tema en un conocimiento enseñable. exactamente, pero no, a ver, no podemos enseñar lo que no Lo que no sabemos. sabemos. Punto. Eso está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber para que se convierta en contenido? Conceptos, procedimientos y eso. Sí, pero hay algo que es fundamental. La didáctica. La La transposición didáctica didáctica. es un elemento más. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde se construye ese Conocimiento conocimiento? En la científico. parte epistemológica fundamental. ¿El conocimiento científico? Exactamente. Es decir, Carácter diferencial. ¿desde dónde se construye la epistemología de ese conocimiento? ¿Qué hace la epistemología como ciencia? Valida ese conocimiento. ¿Qué tengo que saber? También. Que eso sería la parte sustantiva. Ahora, la parte sintáctica de ese planteo que hace John, por ejemplo. ¿Qué tengo que conocer? Primero, la didáctica, que bien lo dijo Eugenia y alguien más. ¿Cómo transpongo formas básicas de enseñar que se convierte en un recurso diferencial también? Pero también tengo que tener en cuenta a quién se lo voy a enseñar. Y ahí entra a jugar la psicología de la educación. Claro, según qué... Claro, según quién. Si lo plantea un chico de 12 años, lo tengo que encarar de una forma. Se lo plantea uno de 17, 18, se lo planteo de otra. Y también
y también influye dentro de ese conocimiento o aparece también la sociología de la educación. A ver, sí, y más si nos paramos en una concepción vygotsquiana. Tiene que ver con el contexto. Exactamente, tiene que ver Iba a decir, porque es como con... que hablamos mucho de todo el procedimiento que vamos a hacer y demás, pero es como que la parte, Esa digamos, relación social. que toda la parte social, cómo influye, digamos, en la enseñanza de los chicos. Nosotros podemos hacer Sí, millones de pero cosas, pará, pero hasta ahí vamos. por eso lo social es como muy importante. Sí, pero Sí, guarda. influye. Acá vamos, influye, influye, pero. Volviendo a Feuerstein, ¿cómo se operativiza? A través de mediar en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Docente mediador entre ese contenido, que ese docente sabe el conocimiento sintáctico y el conocimiento sustantivo, por eso hablamos de contenido, y el alumno. ¿Dónde? Parándose en la zona de desarrollo próximo. Postura vygotsquiana. Y ahora me meto, generalmente decimos cómo influye el contexto. Y generalmente nos quedamos a mitad de camino el cómo influye el contexto. Y nos quedamos ahí. Entonces, y a eso nos invade ese prejuicio o ese preconcepto que hace que en tal escuela trabajemos de una forma y en tal escuela trabajamos de otra. Y nos lleva Eso más... vos decís que es lo del contexto. Yo por ahí me guiaba mucho por el tema de que, por ejemplo, Vygotsky plantea mucho, digamos, toda la potencialidad del alumno. Y vos depende a qué escuela vas, o por ahí no a qué escuela vas, pero en algunas escuelas está más potenciada que en otras escuelas que los chicos no creen ni en ellos. Y por ello van con ese conocimiento previo, conocimiento previo, y por ahí Vygotsky es divino lo que plantea, me No, encanta a eso no mí, es para... divino. El docente, Pero espera, la Mariela, potencialidad del para. alumno la va a lograr dependiendo del contexto social también. Eso no es Feuerstein. No, Feuerstein lo que plantea es dar por tierra eso. Y por eso hablamos de un preconcepto y preetiqueta. Y por eso lo llevo al plano local, están demandadas tal escuela y tal otra. Si bien el chico que no come no puede aprender y si viene un montón de cosas. Sí. Ahora, ¿qué plantea Feuerstein? Más allá de mediar, docente mediador en el aula, crear ambientes de modificabilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Romper con ese preconcepto o con esa estructura que en tal escuela, teniendo en cuenta el contexto, enseño de una forma y en tal escuela... Digamos que cambie esa estructura como de... Digamos, depende en qué dificultad de escuela, si es más aprendizaje, tranquila decís y los pibes no te dan bolilla, me relajo, una cosa de eso.
Y si es una escuela que me exige más, voy a hacer toda la tarea como... O el imaginario. O Me claramente que el está imaginario está... condicionando. Sí, A tal ver, cual. si los pibes no me dan bolilla, me quedo en no me dan bolilla. Guarda. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué plantea, vamos a la primera parte, el aprendizaje mediado en el aula? ¿Qué nos exige a nosotros los docentes si nos paramos en la mediación? Yo, Sí, perdón, a ver si entendí bien. Es como que plantea de romper con esa idea de que de la no capacidad de aprendizaje, digamos, de buscar de qué forma ese aprendizaje puede ser adquirido. mira, a ver, Para desarrollar su potencial sería. a ver. Claro. ¿Ustedes leyeron a Sanjurjo cuando dice vamos a recuperar el aula desde qué forma? Que ahí plantea las formas básicas de enseñar, como retomar a la escuela clásica. Retomar. Si vos lo leemos, Sanjurjo, ¿qué te está diciendo? ¿Vamos a dejarnos de joder? ¿Vamos a dejar de boludear con una guía? Y me pongo a laburar en serio. Yo docente soy el protagonista del aula, pero protagonista en el sentido de docente enseñante, no docente desparramado en un escritorio tirando una guía. Sí, sí. Dándoles una guía, por ejemplo. Es como que él está Claro, continuamente buscar las criticando diferentes eso. formas de... Como que el docente va, prepara una guía, se siente, se relaja, Bueno, como que eso es lo critica que todo el dice, tiempo. eso es lo que dice Sanjurjo. Volver a Sería que a recuperar la través clase. de esto buscar lograr ese potencial que está escondido en los alumnos. Sí, pero que como que no somos nosotros los protagonistas, como que tenemos que reinventar la escuela, como que tenemos que dejar de ser Por eso, pasivos. nosotros desde nuestra postura, tratar de descubrir o buscar ese potencial escondido No, en los no le alumnos. busques. Deberíamos estar preparados nosotros No, preparados estamos. para eso. Igual es una postura, en realidad, porque hay posturas, porque yo, por ejemplo, puedo ir a hacer la plancha, como decís vos muchas veces, o puedo decir, no, no quiero esto para mis alumnos, por más que trabaje en la escuela que trabaje, para mí Bueno, todas las esperá. escuelas son iguales, los pibes, es mi laburo, me preocupa la educación, bueno, y también puedo hacer la plancha. Eso está. Pero, a ver, el planteo de Sanjurjo no salió de un repollo porque ese día Sanjurjo desayunó con no sé con qué y se le dio por escribir eso. Viene de muchos años de investigación y de ver lo que pasa en las aulas y de ver los resultados. Por eso escribe eso y por eso plantea y cita a Menín y cita a Ebli. Pero si leemos entre líneas, dice, vamos a recuperar la clase, vamos a dejarnos joder, nos vamos a poner a enseñar. Y de ahí desprende las formas básicas de enseñar. Eso es lo que plantea Sanjurjo. Sí. Ahora, ¿qué plantea Feuerstein como docente mediador? Y después quiero que ustedes, en 2 minutos más, me marquen las grandes diferencias que hay entre lo que plantea Sanjurjo y lo que plantea Feuerstein. ¿En qué se apoya esta concepción de aprendizaje mediado? Yo la otra vez cuando vos... Espera, déjame terminar. Sí, dale. Dale. No, dale. Sí. No, dale. No, que la otra vez cuando vos habías tocado este tema, que incluso dijiste
que lo ibas a tratar, lo busqué porque me llamó mucho la atención que una vez en una clase vos habías dicho que siempre que trabajáramos con algún autor teníamos que buscar información o el contexto en el que se manejaba ese autor. Y bueno, y busqué sobre Feuerstein y bueno, si bien la teoría que él plantea, me anoté algo, y incluso me llamó mucho la atención que trabajó mucho en escuelas de conflicto, digamos, con chicos con problemas. Exactamente. Y le dio resultado. Imagínate volcar esta teoría en una escuela con 0 conflicto o conflicto escaso. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que dice Feuerstein como pilares de esta teoría? Y quiero que ustedes me busquen las diferencias entre lo que plantea Sanjurjo. Feuerstein habla de que tiene que haber una intencionalidad del docente. Dice que tiene que haber una mediación de trascendencia y una mediación de significado. Ahora, ¿qué propone como intervención del docente? Apuntando hacia crear un alumno con pensamiento crítico que aprenda a aprender. Él plantea de pasar de parte del alumno, arrancar con un alto grado de dependencia del docente, hasta lograr su independencia, de parte del alumno. Sí. ¿Qué plantea de parte del docente? Ir desde una mayor intervención del docente hasta ir soltándolo. Un docente que tenga intenciones, que le dé significado a lo que enseñe, que le ponga ganas, que trascienda. Les hago la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre Feuerstein y lo que plantea Sanjurjo? Por ahí me da la sensación que Feuerstein por ahí plantea más una etapa, o sea, las distintas etapas hasta lograr la autonomía de ese alumno. Y Sí. en el caso de Sanjurjo, Sanjurjo te explica las formas de que el alumno aprenda ese contenido o ese conocimiento, que lo incorpore y que lo sepa aplicar. Pero no sé si No te o sea, si habla deja al alumno con toda esa autonomía que por ahí... Para mí Me no te parece habla que de la siempre parte está cognitiva. involucrado. Claro, como que ¿Quién no te habla de la parte siempre esa cognitiva? necesidad. Como que Sanjurjo se enfoca más en el aula y de cómo va a ser el procedimiento en el aula, pero el otro autor es como que te habla más de la parte cognitiva. A ver. Desde el comienzo que entra el alumno al aula hasta Incluso que, bueno, como también del ver lo que va a hacer el resultado. docente. Bueno, está relacionado igual, no tiene. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo pensaba, mañana ya tengo los textos, así que ya los vamos a subir. La idea, como trabajo práctico, en términos generales, ¿existe alguna diferencia? Sí, ¿no? Entre lo que plantea Sanjurjo y lo que plantea Feuerstein.
No sé si lo planteo, por ahí Me más mata, como una me mata diferencia. la cara de Marianela. No, porque No, no vos sé no, si es la tanto otra una Marianela. diferencia. Ah, porque a mí me parece que hay una relación, eso sin duda, No lo sé. pero No, espera. No hables más. bueno, Ahora, ¿qué plantea? ¿No le llama la atención que Israel... ¿Han escuchado algo en lo referido a la educación? Todo el planteo que tiene Israel. Sobre que está solamente basado en una... En el plano educativo. Sí. Así como hizo punta con el tema de las vacunas, estaría bueno mirar un poco lo que pasa en Israel. Como que ellos empezaron las clases, qué sé yo, como que Bueno, estaban todos vacunados y ahora, empezaron antes. una cosa es el aula, que el docente mediador dé significado, de trascendencia, la significatividad, pero también es importante, y eso lo dijo David Samson, que viene de Israel, lo dijo en el 2000 en el Colegio La Salle, en el primer Congreso de Aprendizaje Mediado, es decir, crear ambientes de modificabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Una de las primeras características, ese ambiente tiene que ser dinámico. Romper con lo estático. Lo estático aburre. Imagínense siempre sopa. El otro elemento clave para crear ambientes de modificabilidad, el entorno debería ser flexible. Romper con esa rigidez. Después habla de la heterogeneidad y habla de la individualización. Así como se acuerdan cuando Dollfuss hablaba del espacio geográfico, que cada elemento es único, pero también habla de la homogeneidad, más o menos se puede asociar. Ese es más o menos el planteo del ambiente. Sanjurjo como Feuerstein hablan sobre el diálogo. Eso tienen en común. El diálogo es una de las formas básicas. Y el interrogatorio didáctico, dice acá. Sanjurjo. Está dentro de las formas básicas. Ahora, ¿en qué se centra la mediación? En el hacer conceptual, en el hacer discursivo. Me parece que por donde pasa la mediación, pasa por la intencionalidad. ¿Qué queremos que decir? Mostrarle al chico cuál es nuestra intención. Lo llevo a una planificación, Eloy, tecnicista, el propósito de el docente. La trascendencia. Y ahí tiene mucho que ver cómo planteo la clase, cómo planteo las actividades. No mera guía.
darle significatividad. Pero también hay otros elementos de mediación que me parece que se asocia la mediación en sentido amplio, y sobre todo los abogados, a la resolución de conflictos, por un lado. Y por el otro, ese docente como mediador entre dos chicos que se están por agarrar a trompada, o que uno le robó la goma a otro. Asociamos la mediación por ese lado. Este tipo de mediación es pedagógica. Se le podía haber, Feuerstein le hubiera puesto otro nombre y a lo mejor no nos confundiría. Ahora, es importante, más allá del significado, de la trascendencia, otras mediaciones por parte del docente. Y acá ya se convierte a lo mejor en un cuasi pastor. Una es la mediación del sentimiento de competencia. Demostrarle al alumno que puede. Demostrarle que puede trabajar, valorar, que a veces no lo hacemos, que yo a veces no lo hago. Una mediación de búsqueda y logro de objetivos. Hay todos elementos que se desprenden del programa de Feuerstein que hacen que se puede aplicar a las formas básicas de enseñar, que me parece que van de la mano. Y tiene mucho que ver con lo que Feuerstein habla de conversación pedagógica. ¿Qué pasa en el aula? Y tiene mucho que ver el rol del docente en cuanto al planteo, en cuanto a desarrolla esas formas básicas de enseñar. Imagínense, voy a poner dos ejemplos. Tenés un docente, pizarrón en mano, tiza, va, interviene, va, viene, los hace participar, un ida y vuelta, siempre y cuando lo respondan, no como ustedes que me dejan hablando solo. Ahí va el palo para ustedes. Que un docente sentado en el escritorio dando una guía. Lo gestual, la forma de moverse, la forma de interactuar, el código gestual influye mucho. Hay, si bien, una de las permanencias en las culturas de la escolarización es a través de la escritura, pero está el otro lenguaje que influye demasiado. Y en esa conversación pedagógica, tiene que ver mucho. Y acá me voy a la primera clase. Acá estamos uniendo, ¿se acuerdan la primera clase? ¿Qué vimos en la primera clase? Espacio áulico. ¿Y qué más? El tema de la dimensión racional estaba hablando acá, ¿no? Bueno, Arquitectura de clase. no, la arquitectura... Sí, estuvimos hablando sobre la dimensión funcional y la utilidad que se da a esos espacios. A ver, ¿cuáles son los dos temas que planteamos en el primer texto?
Los dos Ambiente grandes temas. Ambiente áulico, ¿no? La pedagogía y la... El ambiente áulico. El ambiente áulico, Punto. la dimensión Hacemos- física. Pará, ambiente áulico, el salón de clase. Lo unimos con crear ambientes de modificabilidad. Sí. Porque ese ambiente Bien. lo creamos en un espacio. ¿Y qué otro elemento aparece en ese texto con peso? ¿El tiempo? Exactamente, el tiempo. Y acá volvemos a la postura de Regina Gibasca. ¿Qué es lo que tiene como premisa en cuanto al tiempo al docente mediador? El tiempo instructivo. El tiempo instructivo y el Y el control y la administración de ese tiempo instructivo. ¿Se acuerdan que hablamos quién maneja los tiempos? ¿Quién controla el tiempo en el aula? Sí, No ¿quién sé si controla el el tiempo? control. ¿El docente o los Y el, alumnos? y el manejar tampoco me administra. gusta. ¿Quién lo plantea? La administración del tiempo, ¿quién lo administra? Ajá. O se lo dejamos. Fíjense que en este tema volvemos a reiterar, y esto lo reiteramos bastante. Bueno, ustedes esta parte no la parte de mediación. Es importante que quien administre y regule los tiempos es el docente. Ese tiempo instructivo. Creamos ambiente y administramos el tiempo. Ahora, también les digo una cosa, a manera de síntesis intermedio. Desde la teoría, está bien planteado, es viable. Ahora, sobre todo en secundaria, lo bajo a tierra. ¿Más o menos entendieron cuál es el planteo de la mediación pedagógica? Sea actividad centrada en el alumno, centrada en el docente o mixta. ¿Se les puede ocurrir algún ejemplo? ¿Del aprendizaje centrado en el alumno? De cualquiera, a ver. Bueno, el aprendizaje centrado en el alumno. No, pero vamos a lo práctico, Celeste. Ah. A ver, lo llevo al Maipo, al Teatro Revista. ¿Quién es la vedette del aula? ¿O el dueño del circo? El docente. El docente. ¿Por qué? Y el que administra el tiempo. Es el que empieza a mover el engranaje. Sí. Así como el sol es el que arma todo el despelote en la atmósfera y lo llevamos desde la lluvia hasta la erosión, meteorización. Acá tiene que ser el docente. También les digo, ¿hay cuerpo que aguante? No te rías. Siempre que se le pongan ganas, seguro. ¿Por qué no? No sé si es tan fácil. No sé. No, yo no digo que sea fácil. Claro, ¿viste? Porque acá A ver. va lindo, pero No, sí, que es lindo. hay que sí, estar en el sin aula. duda. Es hermoso, te da muchas activaciones. Pero si Sí. vos arrancás dando clase a este ritmo, Pero a las entonces, 8 de la o sea, mañana, y llegás a las el que- 12, llegás a tu No vas casa, a te llegar con las hablan, mismas ganas.
Bueno, pero el Y que lo se menos mete que en esto sea es sabe morder lo y que se... ladrar. Guarda también eso. Pero, a ver, Sergio, quien se mete en esto sabe en lo que se está metiendo. Sí, pero igual, eso no quita, es como Vos decir, sabés que pero vos sabías dónde te metías. Eso no, esa no parte, quita. no, pará. Ahí déjame hacer una crítica bien dura, bien jodida. Le respondo a Maggie. Yo no sé si el que se mete en esto sabe. Guarda. La teoría de la realidad es un paso muy grande. No sé, o a lo mejor me meto en esto porque vi luz y entré, o me meto en esto. Yo creo que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que no sé si es tan... Claro, son tan cuestiones que se dan con la fácil. experiencia. Claro. Sí, a medida que vas Pero a cursando, ver, si vos si vos entras a una institución o a lo que es esto que es la educación, vos sabés con lo que vas a lidiar. Más o menos lo tenés medio aparejado a las Sabés cosas. que No vas es a que, lidiar con personas, con alumnos, pero no sé lo que te vas a Sí, encontrar pará. dentro de una A ver, institución. pero párate. Y yo No alumno. sé si olvidando de la lidiar. lectura también. Yo no Pará, sé si es pará, lidiar déjame hacer la un corte palabra. ahí. Sí. Y yo alumno que tengo que lidiar con todos ustedes de docentes, ¿no se ponen del otro lado? ¿Dónde? Volvemos a lo mismo, sería echarle la culpa al alumno. ¿Con qué tenemos que La- lidiar? ¿El alumno no lidia con nosotros? Claro, Sí, sería sí. eso de venir, puede venir el No profesor por de mal ustedes, humor, como Sergio, pueden pero venir los alumnos de mal no, humor, sí, dependiendo yo entiendo, pero no seamos hipócritas al Coincido. decir, ¿me entendés? ah, sí, Ya obvio, desde un sí. primer momento, cuando hemos tenido que escuchar que, que se hacen los sorprendidos algunos de que si el año que viene podemos no llegar a agarrar horas y que ya está. No, si todos sabemos que para agarrar un par de horas vamos a tener que remarla, ¿O no? o sea, no seamos hipócritas. ¿O Vamos no? a Porque quedar todo le parados costó. mirando. sí, es No más te Pero, a creas, difícil que ver, no, pero bueno. pero Pará. a ver, yo no enfatizo nada, pero digo, no seamos hipócritas. A eso voy. No, la realidad Solamente es, eso. Mira, Magui, por el a sentido ver, de las horas, yo te voy a Hay que decir una cosa. Mira, fundamentarlo. yo te voy a decir, te voy a dar un pronóstico. 2022 están en tercero, 2023 en cuarto, 2024 si hacen todo prolijo, tienen el título, hacen el ingreso a la docencia, les puedo garantizar 2026 son titulares. Sí, Sergio, pero hay que ver también si Queda, esta larga, que clase alguno está larga también. grabada. ¿Cómo? Que hay que ver si alguno larga también. Porque para que nosotros podamos agarrar también tenemos que tener en cuenta que alguno tiene que largar. No. No, pará. Después, si quieren, lo charlamos. No, largar no. No vas a largar. Bueno, me queda trabajar otro elemento fundamental de la mediación, que son las preguntas. Inclusive hay un texto de Isabelino Siede que plantea, así el título que lo vamos a incluir, dime como preguntas y te diré qué quieres o algo así. Sí, hay una charla de él que habla de eso. Sí, inclusive hay muchas charlas en el canal que son interesantes. Trabajar las preguntas. Me parece que es lo más difícil, trabajar la pregunta. No la pregunta que están acostumbrados ustedes en la guía, guarda. La pregunta que forma parte de las formas básicas de enseñar.
Y hay una taxonomía importante. Hablamos de procedimentales, sustantivas, abiertas, cerradas, retóricas, que eso lo vamos, porque si arranco con preguntas, ya son las 9 de la noche Pero ¿quedó más o menos en clara cuál es la teoría de mediación pedagógica? ¿O algo? A mí me falta pulirlo un poco, por eso estuve tomando apuntes. Pero Pues ya mañana vamos a subir la actividad, vamos a ver qué es lo más difícil, redactar la consigna, pero concretamente, ¿qué diferencia encuentro entre el planteo que hace Sanjurjo en el texto Arquitectura de la clase, que habla recuperar la clase, desde qué lugar, cita a Ovide Menín, cita las formas básicas de enseñar, y el planteo que hace Feuerstein? Eso ¿Cómo? Eso lo vas a bajar como trabajo práctico. Eso lo vamos a bajar como trabajo práctico y el lunes vamos a trabajar el tema de las preguntas en la mediación. Pero acá, en mediación, unimos el primer bloque que vimos en práctica, espacios y tiempos educativos. Es fundamental la postura de Gibaja en cuanto a tiempo. Y los 3 pilares de la mediación: significatividad, trascendencia, significado, trascendencia, intención. Y es un resumen del posicionamiento docente. Yo diría, también puede ser. Ahora, plantea uno, que plantea otro, en el qué se planteo, relacionan, antes de dejar de grabar, y después le voy a contestar a Marianela, que decía, si dejan, podemos agarrar nosotros. Lo hacemos en grupo, los que están en grupos conformados, o lo hacemos individual. Lo deciden ustedes. Y empiecen a darle bola al drive. Hoy no lo abrí. Los escucho a ustedes. Hoy lo vi, tenemos como fácil arriba de 30 textos. ¿Cómo? No, que hoy estuve bajando todo, digamos, la lectura y demás, y hay bastante texto, por eso a veces decís que no estamos leyendo. Hay mucho, sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Individual o...? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en grupo. Por ahí grupales, sí. Sí, grupal está bueno porque intercambias opiniones y capaz ves otras posturas también. Pero sí, ninguna duda. Porque en los grupos que están conformados creo que te hemos dado, ¿cómo es? Muchas a conocer que, no, pero aparte te damos a conocer que lo hacemos a conciencia, no es que uno lo hace y el otro se cuelga. Que uno lo hace y claro. Maggie, no siempre, ¿eh? No siempre. Y dejo de grabar. No, porque a veces lo hago yo, o lo haces vos,
y yo me prendo. No, pero ella te planteaba de que Pero no vos es ya el sabés caso, quiénes claro. los hacemos a conciencia. No, Sí. si yo no, a ver, te digo, no siempre. Que alguno hace la plancha, dicen, que lo hace uno y otro no. Claro. También ¿A pasa. eso te referías? Exactamente. Bueno, Por ahí con Mariana lo que nos pasa mucho por ahí que discutimos, me parece. eso es válido. Y Eso es empezamos, sí, interesante. empezamos ahí, ¿te parece? Porque a mí me parece que no, y bueno, y empezamos como a Bueno, pero tratar de ¿sabés qué ceder está un poco bueno? las dos. Para eso está Sí, yo lo veo habilitado el Drive. productivo. Está Yo habilitado lo el veo Drive, qué productivo. sé yo. Mariela escribe y atrás en el otro grupo no estoy de acuerdo con Mariela en esto. Eso es lo más interesante que hay. Ah, Es está más, bueno nosotros eso, nos sí. conectamos al mismo tiempo mira. y nos vamos mandando audios. Y es mejor el trabajo de esa manera. Bueno, Sí. Sí, nosotros hacemos así también. pero bueno, Nos conectamos todos, las tres. Ubicate, Nayara, con el horario. Nada, mentira. dejo, voy a dejar de